los diferentes lugares donde pueden encontrar bibliografía muy adecuada de este tema, de la regeneración periodontal. Y vamos a comenzar de cierta manera definiendo un poco qué es la regeneración periodontal. Como sabemos y como lo dije anteriormente, luego de nosotros terminar un tratamiento convencional de fase uno de una enfermedad periodontal, lo que vamos a hacer aproximadamente a los 45 o 50 días es una reevaluación, y dentro de esta reevaluación lo que podemos ver es que hay pacientes que han curado, de cierta manera, de manera espontánea y de buena manera han reducido sus bolsas periodontales y han entrado en un estado de manejo o estabilidad de la salud bucal actual. Eh, y entonces, de cierta manera, a un paciente de periodoncia o periodontal, cuando se lo reevalúa y todo el criterio es muy bueno, se lo mantiene dentro de una fase que se llama mantenimiento, en el cual, según las diferentes variantes de enfermedad periodontal, ya sea de estadio uno, estadio 2, estadio 3, nosotros vamos a poder expresarle al paciente cada cuánto tiene que hacer un mantenimiento para que no vuelva a recurrir a la enfermedad periodontal. Sabemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad de sitios, es una enfermedad que es recurrente, que es muy silenciosa, que es a veces crónica y que puede volver a reaparecer nuevamente. Entonces, cuando nosotros le damos el alta básico a un paciente después de un tratamiento periodontal, lo que tenemos en claro es que el paciente se está yendo en los mejores de los casos, con su salud en los tejidos blandos, pero con un periodonto que es reducido. Ese periodonto reducido puede volver en algunos sitios a tener nuevamente o recurrir a la inflamación. Por lo tanto, debemos actuar nuevamente y por eso es que nosotros detectamos estos problemas en algunos tipos de pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, en los cuales no han aprendido también muy bien la autogestión de la salud, eh, pueden recurrir nuevamente a tener periodontitis. Pero básicamente cuando hacemos nosotros la reevaluación y el paciente está sano, vamos a encontrarnos con secuelas. Estas secuelas, por lo general, se expresan en el paciente periodontal en forma de defectos, defectos óseos, pérdida de inserción, defectos, pérdida de inserción, ya sea en las caras libres o en las caras proximales. Eso va a traer aparejado problemas de movilidad, problemas de recurrencia de la enfermedad. Por lo tanto, el capítulo de la cirugía regenerativa se ocupa de estos detalles, de lo que ha dejado o cómo se ha expresado la enfermedad periodontal en los maxilares. Como les decía, es muy frecuente encontrar reabsorciones del tipo horizontal, reabsorciones del tipo vertical, y es ahí donde nosotros debemos poner el ojo como para poder indicar algún tipo de solución regenerativa en base a todos los conceptos que sabemos y que están escritos y bien explicados en toda la bibliografía respecto de lo que es la regeneración periodontal propiamente dicha. ¿Sí? ¿De qué se nutre las maniobras regenerativas? Se nutren de técnicas, ¿eh? A lo largo de su formación ustedes van a ir conociendo diferentes tipos de técnicas que se utilizan para regeneración ósea o regeneración tisular, ¿sí? ¿De qué también se rige la cirugía regenerativa? Se rigen también de los biomateriales que tenemos en la disponibilidad nuestra. ¿Sí? Biomateriales que tienen algunas características, que tienen algún tipo
de secretos en el funcionamiento. Y lo más importante de todo es el conocimiento de las técnicas y también a esto, junto con el conocimiento de las técnicas, viene también de la mano y aparejado el uso de instrumentales que sean adecuados para este tipo de cirugías regenerativas. La instrumentación que se produce para este tipo de cirugías son con instrumentos que son muy específicos, que de hecho cuando ustedes puedan adquirir algún tipo de instrumental que es para cirugías regenerativas, le va a llamar la atención la diversidad de nombres, la diversidad de marcas, la diversidad de precios, es verdad también, pero también lo que tienen que tener en cuenta es la de estos tipos de instrumentos. Y van a ver ustedes que son instrumentos muy pequeños, que están todos direccionados al uso de técnicas que son mínimamente invasivas. Hoy ustedes deben saber, y con mucho criterio, que las cirugías regenerativas periodontales vienen de la mano con el concepto de lo mínimamente invasivo, ¿sí? En charlas anteriores, en teóricos anteriores, en lo que habíamos hablado de cirugía de tipos periodontales, solamente eran aquellas que estaban apuntaladas a disminuir el calibre de la cantidad de bolsas periodontales, como puede ser la gingivectomía o los colgajos desplazados. ¿Eh? Entonces, esas cirugías son todas las que están indicadas para de manera terapéutica poder curar al paciente que tiene la periodontitis. En cambio, la cirugía regenerativa periodontal son todas las maniobras o técnicas que están direccionadas a curar las secuelas que deja la enfermedad periodontal. Esas secuelas se denominan defectos óseos, tal como lo vamos a ver de aquí en adelante en las clasificaciones diversas que vamos a ver. Las técnicas terapéuticas, como las de las regenerativas, pueden reconstruir los efectos que produce la enfermedad periodontal. Y son meramente técnicas que son aditivas, tal como su palabra lo dice, estamos adicionando. Nosotros en todas las actividades quirúrgicas que realizamos en periodoncia, vamos a tener técnicas aditivas, aditivas de diferentes tipos, técnicas aditivas óseas, técnicas aditivas de tejidos blandos. En este caso, cuando nosotros vamos a ir a tratar un defecto óseo por un problema X periodontal, es que estamos realizando una cirugía aditiva de tejidos duros, ¿sí? ¿Y cuáles son las especificidades y las cualidades que tienen este tipo de técnicas terapéuticas? Es que disminuyen la cantidad de milímetros de las bolsas profundas. ¿Cuándo están indicadas? Después, como les vuelvo a reiterar, después de una buena reevaluación, en algunos casos cuando tenemos bolsas que son muy profundas. Y sobre todo están indicadas cuando tenemos componentes de reabsorción de tipo horizontal y de tipo vertical, así como también están indicadas este tipo de efectos de bifurcaciones, ya sea en las piezas dentarias superiores como inferiores, donde se dan diversidad de clasificación de acuerdo a los defectos o las lesiones de bifurcación que nos presenta en el post-tratamiento de la enfermedad periodontal. Por lo que las técnicas regenerativas gozan hoy por hoy de una alta predecibilidad. Como les dije, las primeras técnicas que se estudiaron y que se dieron a conocer en la bibliografía, en la diversidad de papers que salieron en esa época, hablan de la década del 80, cuando se comenzó a entender un poco más el mecanismo de cicatrización de la diversidad de los tejidos. Ustedes deben ser conscientes que cuando trabajamos en pacientes con periodontitis,
estamos trabajando puntualmente en pacientes donde tratamos la diversidad de tejidos, tejidos duros y tejidos blandos. Cuando se comenzó a entender cómo cicatrizan en forma postoperatoria la diversidad de los tejidos, es cuando se empieza a entrar en el conocimiento biológico de ciertos marcadores moleculares que producían regeneración. A partir de ahí, a partir de las células parenquimatosas, que son las células primordiales, que son células indiferenciadas, es donde se saca el concepto de regeneración. Y básicamente lo primero que se hizo fue regeneración tisular guiada. Cuando hablamos de regeneración tisular guiada, estamos hablando de la regeneración del aparato completo de la inserción. Estamos hablando de cemento dental, estamos hablando de hueso y estamos hablando también del ligamento periodontal. Entonces, bajo esos conceptos de poder regenerar de cierta manera tisularmente la totalidad ad integrum del periodonto, es que de ahí también se deriva lo que es la regeneración ósea guiada. Estos dos conceptos lo van a ver a lo largo de su carrera profesional, pues son las dos terapias terapéuticas quizás más utilizadas a la hora de reacondicionar los diferentes maxilares, ya sea para no tener más ningún tipo de reincidencia de enfermedad periodontal, así como la regeneración ósea. Seguramente estos conceptos los van a utilizar para diversidad de regeneración, para el uso de algunas soluciones como son los implantes dentales, ¿sí? Por lo tanto, debe quedar bien claro esta diferenciación entre la regeneración tisular guiada y la regeneración ósea guiada, ¿eh? Perfecto. Las maniobras, las cirugías regenerativas periodontales, tal como le dije, se van a mover bajo los dos conceptos que debemos saber diferenciar. La regeneración, que no es más ni menos que la reconstrucción de parte del tejido que fue lesionado, que fue perdido a causa de una enfermedad periodontal, y el concepto de reparación, que básicamente es el reemplazo de los tejidos que se ha perdido por la enfermedad periodontal, pero que no replica bajo ningún punto de vista el formato original anatómico de la enfermedad. Por lo tanto, para hacérselos más fácil en un ejemplo, cuando ustedes terminan una terapia inicial, fase uno, o terapia complementaria, o terminan una terapia básica, lo que ustedes van a conseguir no es una regeneración de los tejidos, lo que ustedes van a conseguir es una reparación de tejidos. ¿Cómo van a reparar los tejidos? Van a reparar cicatrizando en diferentes tiempos, ya sea el epitelio, el tejido conectivo, así como el sustrato del hueso, ¿sí? Pero básicamente cuando se produce la reparación y cuando todos los tejidos se normalizan alrededor de la pieza dentaria, estamos hablando de un equilibrio de salud, pero sin acondicionar o sin lograr la arquitectura que tenía el sitio óseo con anticipación o anterioridad a la enfermedad periodontal. Y de ahí se tienen que aprender ustedes del concepto de la regeneración, que es lo que se hace, o las maniobras regenerativas que se hacen, para sí volver la anatomía o la arquitectura de los tejidos duros post enfermedad periodontal controlada. Es así que en este concepto es cuando en el año 2000 aparece un trabajo muy interesante de dos autores, uno que es Papapanou y el otro es Tonetti, Mauricio Tonetti, dos periodoncistas que empiezan a darse cuenta que
necesitaríamos para desplegar la gran diversidad de técnicas regenerativas una buena clasificación basada en lo que ha dejado la enfermedad periodontal. Básicamente, hasta ese momento se realizaban técnicas regenerativas, pero sin tener un cierto conocimiento o una cierta ordenamiento en cuanto a las clasificaciones de los diversos defectos que deja la enfermedad periodontal. Es así que estos periodoncistas eh, van a, eh, van a lograr una clasificación de acuerdo a las manifestaciones clínicas que se pueden sondear fácilmente ha dejado la enfermedad periodontal. Y han llegado a ciertas conclusiones que yo las resumo en estos cuatro paradigmas que son muy importantes y que están escritas en este trabajo. Ellos han llegado a la conclusión definitiva que la pérdida ósea o la reabsorción ósea es una característica sumamente distintiva de la enfermedad periodontal, ¿eh? Que radiográficamente se puede detectar pérdidas horizontales y a veces se pueden detectar también pérdidas verticales, ¿sí? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de pérdidas que se dan solamente en el espectro de los espacios interproximales de las piezas dentarias involucradas en periodontitis, no de los espacios libres, de las caras libres. Para saber de las caras libres tendríamos que ir ya a un estudio un poco más de imagen, que es más complejo, como puede llegar a ser una tomografía que sea completada con la técnica del CONEVEN. Pero adicionado a la radiografía podemos saber el tipo de formato del defecto óseo con un buen sondaje periodontal del sitio con una reabsorción. También han llegado a la deducción que la pérdida horizontal la pérdida ósea horizontal, la base de la bolsa se encuentra hacia coronal de la cresta. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Y que cuando tenemos una pérdida ósea de tipo vertical, la base de la bolsa periodontal es apical a la cresta ósea o cresta infraósea. De cierta manera estaríamos hablando, traspolando un poco los conceptos, si ustedes se acuerdan, la clasificación de bolsa verdadera y bolsa falsa. Y si ustedes se acuerdan de ese concepto que habla de las bolsas verdaderas que son sumamente o solamente supraóseas. Las bolsas falsas pueden ser infraóseas, supracristales e infracristales. Entonces, estos autores han recurrido a ese conocimiento para poder generar y poder dar una clasificación de acuerdo a los defectos que va a producir la enfermedad periodontal. En base a eso, estos autores van a dividir los diferentes defectos óseos como infragingivales o supragingivales, ¿sí? O supracristales e infraóseos, ¿sí? Los supraóseos, como dijimos, están asociados meramente a una reabsorción del tipo horizontal. En cambio, los defectos infraóseos están asociados a bolsas que tienen su base por debajo de la cresta. Y en base a ese concepto podemos encontrar defectos óseos de una pared, de dos paredes, de tres paredes y los cráteres óseos. ¿A qué hacen referencia estos autores cuando hablan de una, dos, tres paredes? A la cantidad de paredes que quedan en un defecto cuando se puede producir un sondaje o cuando ustedes lo pueden diagnosticar por medio de una radiografía, siendo mucho más predecible de tratar un defecto que tiene tres paredes. ¿Por qué? Porque están quedando las tres paredes del lugar del defecto, que es mucho más predecible que un defecto que solamente tiene una
pared como para poder regenerar el sitio. ¿Sí? De acuerdo a eso también se ha llegado a la conclusión de que también existen divisiones en las clases de defectos óseos intrarradiculares cuando hay lesión de furcación y los podemos dividir en tipo A, B y C, ¿sí? Ya sean los defectos verticales o ya sean defectos óseos horizontales, ¿sí? Este, en base a eso, gráficamente ustedes lo pueden ver tal como está en el trabajo. ¿A qué se refieren cuando hay defectos óseos de una pared, de dos paredes y de tres paredes? ¿Eh? Este, hay también combinaciones de estos dos, pero básicamente esta clasificación hace que sea mucho más fácil abordar un plan de tratamiento porque de cierta manera conocemos hasta dónde podemos regenerar y darle un marco de predecibilidad al tratamiento regenerativo. ¿Sí? Ahí, tal como les iba diciendo, los defectos intrarradiculares o interradiculares también tienen defectos. Estos defectos o pérdidas óseas se detectan ya no con una sonda periodontal de Marquis o de la UNC, sino que tienen contamos nosotros, a Dios gracias, con una sonda periodontal de Navers que es una sonda periodontal que tiene un formato que no es recto, sino que es curvado, y que también tiene los tildes rojos, perdón, negros y grises como para poder medir. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener defectos de lesión de furcación horizontales y verticales. Clase uno, 2 y 3 es de acuerdo a cuánto entra la sonda periodontal de Navers dentro de ese defecto. Y de acuerdo a eso, vamos a tener la predecibilidad del tratamiento y la decisión de qué técnica quirúrgica vamos a usar, regenerativa vamos a usar para ese caso. En el caso también de la clasificación vertical, vamos a tener tres subclases, una subclase A, B y C, y que están de acuerdo a la manifestación clínica que tiene al sondaje periodontal, ya sea con su clase A cuando está más cerca de la furcación, su clase B cuando ya está en la parte media de la furcación y su clase C cuando ya está en la parte terminal apical de la furcación. De acuerdo a esta clasificación, cuando ustedes tengan un paciente con una lesión de bifurcación, de acuerdo a la clasificación, vamos a proceder a hacer algún tipo de acto regenerativo o en el peor de los casos, cuando tenemos, por ejemplo, para darles un ejemplo visible, una clasificación horizontal de una lesión de furcación de un molar inferior primero de clase C y de subclase, de clase 3 perdón, y de subclase C, lo que se realiza acá básicamente es premolarizar a esa pieza dentaria, o sea, hacer de una sola pieza dentaria, dos piezas dentarias por medio de una hemisección dentaria. ¿Sí? Y nos olvidamos de la regeneración, porque hay casos donde podemos regenerar, como puede ser en la clasificación de lesiones de bifurcaciones de clase uno o hasta clase 2 podemos regenerar, pero ya cuando entramos en clasificaciones de pérdida horizontal de clase 3 y con subclase, ya tenemos que pensar en otro tipo de solución y que no es la regenerativa. Por lo tanto, no vamos a valer para el tratamiento de estos defectos óseos, que son defectos óseos verticales o angulares, también como los pueden encontrar en la bibliografía, no vamos a valer de materiales. Estos biomateriales tienen o vienen de la ingeniería tisular,
Son bien reconocidos y son materiales que nosotros vamos a adosar a la técnica de regeneración. ¿Para qué? Para tener mejores resultados, ¿sí? Este, Estos tipos de biomateriales producen o se mueven bajo el concepto muy importante que es el de osteogénesis, el de osteoconducción y el de osteoinducción, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los biomateriales que hoy nosotros contamos para poder realizar maniobras regenerativas deben tener algunas de estas tres características que son esenciales para llegar a un fin regenerativo ad integrum o una regeneración ósea guiada, ¿sí? Eh, ¿Con qué deben encontrar? Con estas cualidades los materiales regenerativos. La osteogénesis, que por lo general, para que tengan idea, es la síntesis de hueso nuevo a partir de células derivadas del injerto o huésped, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la osteogénesis solamente son capaces de conseguir las propias células óseas o las propias células tisulares del paciente, o sea, estamos hablando de un material autógeno. El material autógeno o propio del paciente va de la mano con la osteogénesis, ¿sí? Cuando hablamos de osteoinducción, la osteoinducción básicamente es el proceso de estimulación de esa osteogénesis y que está producido por otro material que lo que hace es actuar sobre las células mesequimetosas y que producen una diferenciación y a la vez producen una formación o una neoformación de células de tipo óseo, ¿sí? O tisular, según lo que se esté buscando, ya sea regeneración tisular guiada o regeneración ósea guiada. Y por último, el concepto de osteoinducción, que es una característica también que tienen que tener estos biomateriales que nosotros vamos a utilizar, no es nada más ni nada menos la osteoconducción que de actuar como de una red o de un andamio que se conoce en la bibliografía, eh, para proveer un sitio, un espacio tridimensional, una estructura física donde las células capaces de producir una transformación de células mesenquimáticas en células propias van a tener. Por lo tanto, las características de osteoconducción es una característica importante que también deben tener los biomateriales de los cuales nos vamos a valer para conseguir la regeneración. Por lo tanto, si existe un solo material que pueda tener estas tres características de osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción, bienvenido sea. Pero el único que reúne este tipo de características son las células o los tejidos autólogos, o sea, los que son propios del paciente que nosotros podemos trasladar de un lugar a otro si es lo que estamos buscando una regeneración de algún sitio en particular. ¿Qué características también deben tener estos biomateriales? Estos biomateriales, disculpen, eh, deben tener características propias en contacto con los tejidos, en contacto con estructuras que son estériles, con estructuras que son importantísimas, como las que tenemos en la boca, ¿no? En nuestros tejidos propiamente dicho. Entonces, estos materiales cuando entran en contacto con nuestros tejidos propios deben tener lo primero que se manifestación de biocompatibilidad. La biocompatibilidad es esa característica de poder estar dentro de un lugar propio tridimensional y no producir ningún tipo de problema físico o químico evidenciable, ¿sí? Debe tener las características de poder estimular la revascularización, porque todo lo que nosotros realicemos en pos de regenerar tiene
algo que es fundamental, que es la revascularización. Los tejidos van creciendo o se van extendiendo, pero teniendo también como referencia la revascularización o la neoformación de capilares, ¿sí? Entonces, los materiales deben tener también este tipo de características de ayudar a la revascularización de los sitios regenerados. Deben ser reabsorbibles. Esto es una característica muy importante porque, por ejemplo, cuando tenemos materiales que tienen la característica de ser osteoconductores o osteoinductores, ¿qué quiere decir? Es que de cierta manera van a estar en un sitio expresamente durante un tiempo, una ráfaga del tiempo, donde van a convocar a las células sanguíneas para que vengan y se junten dentro de ese sitio y pueda producirse la neoformación ósea. Pero dado cuando se forma la matriz nueva de hueso o de tejido periodontal, este específicamente debe reabsorberse. Por lo tanto, es una condición muy importante. ¿Quién se reabsorbe? Y se reabsorbe todo lo que nosotros vamos a ver más tarde, que son los sustitutos óseos, y se reabsorben también las membranas no sintéticas que utilizamos para las técnicas de regeneración. Deben producir también un tipo de restauración, deben estar estériles, deben ser inocuas y también debemos contar con disponibilidad. Y esto es una de las características principales que tienen los biomateriales del cual nosotros nos servimos en el comercio, que muchas veces, como les dije, si ustedes ponen en la balanza para regenerar un sitio que está devaluado periodontalmente o para realizar una regeneración ósea, van a colocar el mejor material y yo les acabo de decir que el mejor material es el que reúne las tres características principales de osteoinducción, osteoconducción y osteoestimulación, que es el hueso autólogo. Ustedes van a decir, bueno, vamos a llevar hueso autólogo, pero cuando nosotros trasladamos hueso autólogo de un lugar a otro, estamos hablando de dos sitios de cirugía, de donde vamos a sacar y de donde vamos a colocar. Por lo tanto, sigue siendo un proceso bastante traumático en algunos pacientes, esa recuperación de para poder regenerar. Beneficios que nos producen los biomateriales que vamos y compramos. El una regeneración que por su estudio o de su diagnóstico radiográfico y por su diagnóstico clínico por medio de una sonda, se dan cuenta que es un defecto amplio de dos, un defecto de una pared o inclusive un cráter, va a ser necesario colocar mucho sustituto óseo como para poder engañar de cierta manera a las células parenquimatosas para que vengan al lugar. Y de cierta manera podemos a esa cantidad comprarla y tenerla siempre guardada, ¿sí? Durante un tiempo X porque también tienen fecha de vencimiento. Esa es la ventaja de la disponibilidad de los biomateriales para la regeneración periodontal. Bueno, los materiales, estos tipos de materiales nosotros los surtimos, del cual habíamos hablado de las características, osteoinducción, conducción y osteoestimulación, tienen son de diferentes tipos, ¿eh? El injerto autólogo o el autógeno, que es el propio del paciente, ¿eh? Tal como les dije, que actúa en los tres mecanismos. Y después existen también los injertos que son halogénicos, aloinjertos u homólogos, que no son ni más ni menos que materiales o sustitutos de la misma especie, ya sea hombre, pero de diferente carga genética o genéticamente diferentes. Estos solamente producen osteoinducción, y hay diferentes tipos de sustitutos óseos homólogos que pueden ser los liofilizados, pueden ser desmineralizados e irradiados. ¿Qué quiere decir eso? Son
todos los tratamientos físicos y químicos que tienen estos tipos de sustratos óseos para poder ser acondicionado y para poder ser utilizado en otra persona. En ciertos países, como es en Europa mismo, no están avalados el uso de huesos halogénicos u homólogos. En nuestro país, de alguna manera sí, y depende de la calidad también y de la garantía que nos den las diferentes marcas que hacemos uso de este concepto de usar huesos halogénicos o homólogos. También tenemos dentro de la diversidad los injertos heterólogos o también los que son conocidos, van a ver en la bibliografía con el nombre de senoinjertos. Estos son los que más se usan. Por lo general provienen de otra especie, y son tratados también muy parecidos a lo que son tratados huesos homólogos, ¿sí? Eh, por lo general, lo que más se usa son injertos que vienen de vacas o de cerdos o de la naturaleza equina. Por lo general son de naturaleza animal. Los diferentes fabricantes mejoran sus cualidades con tratamientos físicos y químicos. ¿Y para qué? Para que tengan más porosidad. ¿Para qué se lo hace con gran porosidad? Porosidad, perdón, es para que las células parenquimosas y las células sangre vengan y se aposenten en él durante un tiempo y forman una trama o matriz ósea joven, ¿sí? Lo bueno que tiene este sustituto o este injerto esterólogo es que se puede reabsorber en el tiempo. Y esa es una buena propiedad que tiene este material. Y también son materiales que resultan ilimitados. ¿Por qué? Porque podemos comprar una cantidad X y mantenerlos en el depósito, ¿sí? Es el más utilizado, el que más se utiliza para cualquier tipo de regeneración tisular y regeneración ósea, hoy por hoy. También tenemos los injertos que son sintéticos o aloplásticos, que esto solamente lo que producen es osteoinducción. Por lo general son de características cerámicas o polímeras, son mixtos, mezclados. En realidad no se los usa mucho porque teniendo la posibilidad en el tiempo indicado y que reúne las cualidades muy parecidas al hueso propio del paciente, como es el heterólogo o el seno injerto, básicamente no es el material que vamos a elegir, el aloplástico sintético, por un tema de costos y valores. Si tenemos uno que es mejor, presenta todas las cualidades, directamente usamos el heterólogo antes que el aloplástico. Por eso no es tan usado hoy por hoy para este tipo de cirugías regenerativas, ¿sí? Esos son los sustitutos. Los sustitutos por lo general son sustitutos óseos, ¿sí? Este, hay algo que debemos entender que es el concepto de osteopromoción. La osteopromoción es básicamente lo que produce una barrera, una barrera separando los diferentes tejidos en una herida periodontal. Una herida periodontal no es más ni menos que el fondo de una bolsa o el fondo de un defecto óseo donde nosotros vamos a encontrar el lugar ideal para comenzar la regeneración. Entonces, se ha así que orienta, comenzaron con los primeros estudios de lo que es la regeneración. En esa época se dieron cuenta que de cierta manera, colocar una membrana o colocar algo físico que pueda separar el epitelio del tejido conectivo y del hueso, se podía llegar a regenerar. ¿Por qué? Porque básicamente el concepto que se entendió en esa época es
que las células epiteliales son las que migran más rápido a la herida. Migran, ustedes saben bien, que la cicatrización y la aparición de las células epiteliales es aproximadamente entre el día 10 y el día 12, ¿sí? Entonces son las que más rápido llegan a la herida para curar, ¿sí? Aproximadamente en el día 35, 40, comienzan a proliferar y llegarían a cicatrizar las fibras del tejido conectivo, ¿entienden? Y por último, ya pasados los 60 días, es cuando las células progenitoras del hueso llegan. Entonces, si una llega primera, la otra llega a medio velocidad y la otra llega muy lenta, lo que se debía hacer era separar a el epitelio y al con la llegada antes que el hueso, que la matriz del hueso, para regenerar hueso. Entonces, bajo ese concepto es que se hace el concepto de osteopromoción, que no es ni más ni menos que dividir por medio físico, dícese membrana, ¿sí? A los diferentes tejidos que tienen diversidad de velocidad de cicatrización. En esto se basa el concepto de regeneración tisular guiada y a la vez, después de unos años, se basa el concepto de la regeneración ósea guiada. ¿Sí? Espero que puedan entender este concepto para entender los mecanismos de osteopromoción, osteoinducción, osteogénesis y osteoestímulo. En base a eso, cuando se entendió esto, es cuando comienzan a fabricar este tipo vendría a ser de cortina física que separaba los tres diferentes tejidos. Y lo primero que se utiliza es las membranas de teflón o de politetrafluoretileno expandido. eh, que no es más ni menos que una barrera física, y que tiene la característica de no dejar pasar nada o que ocluya el lugar para que el coágulo que se forma en la herida periodontal esté separado de los tejidos que están cicatrizando. Entonces, ustedes imagínense la membrana acá, el epitelio y el conectivo queriendo pasar a la herida periodontal, y de este lado está la raíz, y en este espacio donde el coágulo empieza a transformarse en fibrina y empieza a transformarse en una matriz de hueso joven y empieza a transformarse en cemento nuevo y empieza a transformarse en en periodonto, ¿sí? Necesitaba de cierto tiempo. ¿Cuánto? 90, 180 días en su defecto. Entonces, esa barrera eran totalmente oclusivas. ¿Qué quiere decir oclusiva? Que no pasaba ningún tipo de material a ese espacio regenerado o regenerativo. Así es que nace el concepto de la regeneración tisular guiada. Ahora, eh, la característica que tiene el teflón o el politetrafluoretileno expandido es que es un material no reabsorbible. Por lo tanto, se lo coloca y después de los 180 días se lo debe sacar, o 90 días se lo debe sacar nuevamente. O sea, ese es el defecto que se le encontró, que había que hacer dos cirugías, una para colocarla y otra para sacarla. Y a veces para sacarla era una cirugía que no dejaba los tejidos óptimos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la industria? Inventa, empieza a probar, a probar, a probar, hasta que llegan las membranas reabsorbibles, que es lo que nos facilita hoy por hoy este tipo de funcionalidad, ¿sí? Las membranas reabsorbibles por lo general son de naturalezas colágenas, colágeno de vaca, colágeno de chancho, que es lo que más se utilizan, son sintéticas de poliglactín, son de polímeros, hay de diferentes tipos de formato, pero la característica que tienen este tipo de membranas es que son reabsorbibles. ¿Qué quiere decir? Que a los 90, 180 días se reabsorben y no es necesario una segunda cirugía. Y son tan oclusivas, o mejor, no son tan oclusivas como las no reabsorbibles, pero sirven. Olvidé también decirle que
Luego, cuando el concepto de regeneración tisular guiada se readapta para la regeneración ósea guiada, estas membranas de teflón también se le colocaron refuerzos de titanio. ¿Para qué? Para que poder, de cierta manera, regenerar volumen, ¿eh? Dar forma a la regeneración, sostener a los tejidos y dejar que los tejidos no aplasten a lo que uno buscaba regenerar. Perfecto. Eso es todo en cuanto a lo que es la cirugía regenerativa. Si hay alguna pregunta, me gustaría escucharla. Nos quedan 10 minutos en el cual me gustaría mostrar unos casitos, dos casitos personales y que explicarle de cierta manera estos conceptos con estos casos. Espero 20 segundos si alguien quiere hacer una pregunta. Para estos tratamientos se utilizan glucocorticoides para que el cuerpo no lo rechace. No, de ninguna manera. Los glucocorticoides o los corticoideos antiinflamatorios corticoideos, lo que producen es un descenso de las defensas de los pacientes. Por eso se lo debe complementar siempre con la toma de un antibiótico. Pero para este tipo de cirugía regenerativa, no hace falta la medicación con antiinflamatorios corticoideos, ya sea la betametasona o la dexametasona. Está totalmente contraindicada. Si puede repetir la parte de la diferencia entre la pérdida ósea vertical y la horizontal. Perfecto, muy buena pregunta. Recuerden, la pérdida ósea horizontal es la manifestación más común que vemos cuando se produce una periodontitis que es bastante crónica. Estaríamos hablando de un estadio uno, ¿sí? Un estadio uno, un estadio 2, donde no hay manera de regenerar, porque para regenerar, para hacer una regeneración tisular, ¿no? O ósea, como periodontal, nosotros necesitamos que el defecto tenga un formato angular o un defecto vertical. ¿Se entiende? Cuando tenemos una reabsorción horizontal, no podemos regenerar nada. Podemos regenerar sí cuando tenemos un defecto vertical. Y recuerden que los defectos horizontales están siempre por encima de la cresta ósea. En cambio, los defectos verticales o angulares se encuentran en apical de la cresta ósea. Esa es la diferencia básicamente para cuando ustedes vayan a diagnosticar una. Este ejemplo de esta cirugía, este es un paciente joven, el cual lo diagnosticamos con una periodontitis de estadio 3, de grado C. Fíjense que es una periodontitis generalizada y que presenta defectos angulares o defectos verticales, ya sea en el primer molar, donde más específicamente está visible, y en los premolares, el primer premolar y segundo premolar. Estas son las fotos previas. Ustedes van a ver que tiene profundidad de sondaje de más de 9 milímetros en algunos aspectos y de 7 a 8 milímetros en otros aspectos. Esa es el sondaje, la profundidad de sondaje. Cuando elevemos el colgajo, vamos a ver la realidad de cuánto mide el defecto, ¿sí? Estas son las previas. Acá al paciente, disculpen, este es el paciente cuando hacemos la cirugía. Fíjense que usamos instrumentales mínimamente invasivos como son los bisturíes en forma de lanceoladas. Hacemos incisiones horizontales, no verticales, solamente horizontales en los sitios del defecto, intentando salvar siempre la papila, Siempre se salva la papila. Una vez que hacemos las incisiones horizontales, llegamos y abordamos al defecto óseo.
Ahí ustedes pueden ver los defectos óseos que tiene este paciente. A pesar de tener defectos óseos interproximales muy marcados, que van a ver ahora al sondaje cuánto miden, fíjense que no tiene lesiones de bifurcaciones. Entonces, eso habla de la naturaleza y la etiología de este tipo de defectos. Básicamente, estos defectos son por problemas de higiene interdentaria. Es ahí que nosotros hacemos mucho hincapié en las técnicas de control de placa interdentaria. Fíjense qué importante que paciente joven, no más de 25 años. Ahí ven cómo estamos desplazando el colgajo, ¿sí? Como porque la papila se va a encargar de tapar a la membrana cuando realicemos la regeneración ósea. Tal como les había anticipado, ahí pueden ver ustedes en la parte superior la naturaleza y la medida de los defectos óseos interdentarios. Fíjense que son defectos óseos que pasan la medida de 7-8 milímetros, muy importante. Tengan en cuenta que nos va a quedar poca raíz, de luego, con sustento periodontal. En las fotos inferiores lo que están viendo es cómo vamos colocando la membrana las cortamos en forma triangular para readaptarla a los espacios interdentarios. Es una membrana reabsorbible de colágeno de origen animal. ¿Ve? Lo que no se ve en este momento es, porque ya lo habíamos hecho, es el hueso que colocamos dentro. El hueso que usamos es un hueso de naturaleza bovina, que colocamos en el defecto angular y luego lo tapamos con la membrana de naturaleza que es reabsorbible de naturaleza animal. Suturamos, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver en el postoperatorio inmediato la cantidad de material que se ha colocado dentro del defecto óseo. Lo van a ver como pequeños gránulos, básicamente, esperando, por supuesto, la cicatrización que va a llevar un tiempo. Vale recordar y contarles que para saber si tuvimos éxito o no, solamente nos vamos a llevar por imágenes radiográficas, porque el sondaje se debe realizar recién después de los 45, 50 hasta 60 días para no interceder o no tocar el lugar que es muy fino, que es donde se está regenerando. Recuerden ustedes que debe haber una transformación de las células parenquimatosas, debe haber una reabsorción del sustituto óseo, entonces es una cantidad de efectos biológicos que tienen que pasar para que ocurra o que tengamos éxito y volvamos a tener una curación con reinserción y regeneración tisular del tipo guiada. Ahora les Profe, comparto otro caso. En este caso, puntualmente, fíjense, ya es un cráter. Recuerdan, me olvidé de decirles, el defecto pasado, del caso pasado, es un defecto de dos paredes. ¿Qué quiere decir? Que solamente tenía dos paredes de donde se va a nutrir de sangre para poderse realizar la regeneración. Este es un caso que es un caso perioendodóntico o endoperiodontal, ¿sí? Es un defecto, fíjense que el paciente no tiene nada de tabla vestibular, tiene un defecto de naturaleza periodontal y endodóntico, ¿sí? Como primera maniobra lo que hacemos es realizar el conducto dentario de este paciente, ¿sí? Hacemos una ferurización porque eso es básico. Cuando ustedes deben regenerar, deben mantener una ferurización efectiva durante el tiempo que transcurre en la transformación del hueso del paciente, ¿sí? Cuando cuando hacemos la terapia inicial y mantenemos los valores de inflamación, los valores de sangrado y de movilidad y de profundidad de sondaje en el mínimo, como comenzamos a hacer la regeneración ósea o la tisular guiada. En este caso, hacemos un colgajo de espesor total abordando al cráter,
de la pieza dentaria. Ahí pueden ver en primer plano la profundidad de este cráter, la ausencia total de tabla externa. Y como ustedes pueden ver, los cortes que hemos producido no involucran las papilas. Vuelvo a reiterarle, al igual que el otro caso, no, no cortamos la papila. Tratamos de mantener la integridad de la papila, que nos va a dar secuencialmente poca movimiento para los sustitutos que vamos a colocar, y también va a ser muy importante en mantener el margen del tejido blando a nivel del lugar donde está afectado la pieza dentaria. Profe, Como excelente. ustedes verán ahí, voy a terminar y después hacemos las, por favor, Ah, sí, sí. y después, por favor. Como pueden ver, ahí se hacen perforaciones en lo que es la matriz ósea sana, para que el hueso endostial pueda ponerse en contacto con el que va a ser el relleno óseo, ¿eh? De cierta manera, son artilugios que se utilizan para que el sustituto óseo de naturaleza bovina que se va a colocar pueda tener algún tipo de suministro de sangre propia del paciente, ¿eh? Eso es la causa de las perforaciones que están viendo. En estas tres imágenes ustedes van a ver en la primera imagen de la izquierda que una vez que hicimos eso colocamos una membrana. La membrana es una membrana reabsorbible, nuevamente de naturaleza animal. ¿Qué hace esa membrana? Tal como ustedes lo están viendo graficado en esta foto, ustedes van a ver que la membrana está suturada a la encía lateral del diente en cuestión, ¿sí? Y que tiene una forma de cueva. Tiene una forma de cueva que hemos dejado para poder cargar ahí el hueso, el sustituto óseo, que lo pueden ver en la foto siguiente. ¿m? Luego, lo que vamos a hacer después de haber colocado el sustituto óseo de naturaleza animal, vamos a colocar un injerto de tejido conectivo que sacamos del paladar. Esta técnica se llama técnica de Wolf Technique. Se utiliza también cuando los pacientes tienen defectos de presencia de encía en los cuellos. Entonces, si ustedes quieren verlo de cierta manera, la complejidad de este caso, porque no solo se trata de un paciente periodontal, sino un paciente con problemas endodónticos. Y a la vez estamos regenerando y a la vez estamos ganando o adicionando inserción con la inserción o colocación o adición, como quieran llamarlo, de un tejido conectivo autólogo del paciente mismo. En esa foto ustedes pueden ver en primer orden cómo suturamos el tejido conectivo, para, para contarles por ahí, para que no se pierdan de el defecto óseo, que es un cráter. El defecto óseo, que es un cráter, se lo perforó para que salga sangre, se colocó la membrana en forma de carpa, luego adentro se coloca el sustituto óseo, y arriba de la membrana de colágenos colocamos el injerto de tejido conectivo, ¿sí? Y luego a ese colgajo, que lo vamos a reposicionar como estaba, y lo trasladamos hacia coronal para poder suturarlo, ¿sí? Así es como quedó ese día de la cirugía. Y este es el control a 10 días. Fíjense cómo hemos ganado no solo inserción de los tejidos blandos, gracias a la combinación del tejido conectivo, ¿sí? Que hemos colocado, ¿eh? Sino que radiográficamente pueden ver ustedes cómo se está regenerando y cómo se está madurando ese hueso. Lo que están viendo ahí abajo con forma de clavitos son tachas. Esas tachas las utilizamos siempre para mantener en su lugar la membrana colágena. Las membranas colágenas deben estar firmes, igual que el diente. Por eso son artilugios que también se utilizan. A veces se las suturan y a veces se las sostienen con este tipo de aditamentos, que básicamente se llaman chichetas, ¿sí? Muy bien, esa es la presentación.
Si quieren hacer algún tipo de pregunta, los escucho, chicos. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Qué posibilidades hay o sea, existe alguna posibilidad de que el cuerpo rechace el tejido, digamos, que no es propio del organismo, los que son de origen bovino, digamos, por ejemplo? muy buena pregunta. Por eso, no sé si ustedes recuerdan, son muy jóvenes, pero hubo una vez, hace unas 4 décadas, que fue el virus de la vaca loca, ¿se recuerdan? A raíz de eso, por ejemplo, la Unión Europea ha prohibido los injertos de tipo heterólogos, ¿sí? Acá en Argentina no están prohibidos los huesos de sustitutos óseos que vienen de naturaleza bovina o porcina o equina, ¿sí? Y créeme que no está documentado también, no hay gran cantidad de documentación que diga que se rechaza. ¿eh? Yo creo que cuando se habla de un problema en regeneración ósea y que se adiciona a esta regeneración ósea, ya sea sustitutos óseos o se adiciona a este tipo de práctica membranas, ya sean membranas reabsorbibles o no reabsorbibles, en este caso reabsorbible de naturaleza porcina, y hay una necrosis o se va para atrás la cirugía, a veces es por defectos técnicos o porque no se han manejado los tiempos, pero es muy raro que haya algún tipo de susceptibilidad y de rechazo de este tipo de materiales. Están todos bien catalogados, están todos bien básicamente controlados. Ya te digo, creo que los defectos vienen a veces en los pasos técnicos que realiza el operador y en los errores que a veces el operador incursiona, ¿sí? Convengamos que si vamos a colocar material genético de otra especie o de otro material de otra etiología, debemos mantener una cadena de esterilizado que sea óptima dentro del consultorio. Pero no me ha pasado de rechazo o ha pasado de inconvenientes con el uso de estos tipos de biomateriales. Bueno, doctor, gracias. A usted. Doctor, ¿la férula después se puede quitar normalmente? Sí, sí, muy buena pregunta. Ustedes van a ver, básicamente, si van a investigar, que hay ideas contrariadas en cuanto a la férula. La férula básicamente debe entenderse como una férula de uso temporario. La férula básicamente es una práctica en la cual nosotros lo único que buscamos es la inmovilización de la pieza dentaria en cuestión. Si vamos al caso al uno que les mostré y si vamos al caso a este número 2, ustedes vieron que había mucha pérdida de inserción. Entonces, estas piezas dentarias, al tener ese tipo de pérdida de inserción, es lógico que incurran en un grado de movilidad del tipo 2 o del tipo 1 avanzado. ¿Me entiende? Entonces, lo que se sabe, y esto está totalmente estudiado y está en la bibliografía, es que los sustitutos óseos, todo lo que nosotros, los materiales regenerativos que vamos a utilizar para este tipo de cirugía, deben estar quietas, no deben moverse. ¿eh? Así como los implantes. Ustedes saben que los implantes tienen una fase de osteointegración. Esa fase de osteointegración quiere decir que cuando ustedes colocan el implante queda zambullido en la matriz ósea y no se debe mover, porque si se mueve, recuerden que es un metal inerte, eh, el material debe estar quieto.
debe no moverse, la pieza dentaria no debe moverse, porque son movimientos biológicos, moleculares muy pequeños. Estamos hablando de neoformación de tejidos, estamos hablando de proliferación de vasos sanguíneos, estamos hablando de cosas muy finas, todas chiquititas y en un lugar muy chiquitito. Por lo tanto, disculpe, pero por lo tanto, nosotros fertilizamos siempre y una vez que decidimos que ya por una relevancia de diagnóstico de imagen vemos que está estable la regeneración, sacamos por lo general la fertilización. Muy bien, chicos, nos hemos extendido un poquito. Si no hay más preguntas, le agradezco su presencia y cualquier duda nos podemos ver el miércoles en la facultad. No hay ningún tipo de problema por las preguntas. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias a usted, profe. Gracias. Se entendió. Por favor. Muchas Gracias a gracias. usted, doctor. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.